Tiempo para ir ya con la primera entrevista. Vamos a entrar a mirar a los grandes asuntos que en geopolítica centran la atención. Ignacio García Valdecasas, muy buenos días. Buenos días, saludo aquí de la audiencia de Negocios Televisión. Bueno, pues muchas gracias por arrancar la semana con nosotros en un momento en el que, sin lugar a dudas, estamos pendientes de los grandes asuntos, de los grandes puntos calientes y del papel, ¿no?, que va asumiendo cada vez más Corea del Norte y, sobre todo, además, después de lo que ha dicho las autoridades ucranianas, que ya están repeliendo esas tropas en Kursk, donde siguen después de esa ofensiva terrestre, ofensiva sorpresa de agosto, y teniendo ese protagonismo absoluto de Pyongyang. ¿Cuál es la lectura a esta hora? Bueno, lo de las tropas norcoreanas parece que es una serpiente de verano, porque ya hace un mes, bueno, cuando llegaron vimos las fotografías satelitales y vimos las fotografías del espionaje surcoreano, que efectivamente, y Putin lo reconoció en público, que había tropas norcoreanas en Rusia, pero no se sabía dónde estaban. Luego enseguida llegaron las acusaciones, las indicaciones de que estaban en el frente de batalla, pero las fotos desaparecieron, con lo cual nos hizo dudar de que estuvieran verdaderamente en el frente de batalla. Si ahora dicen Zelensky y el gobierno ucraniano que las tropas van a entrar en combate en el frente de Kursk, quiere decir que todo lo que han dicho en las últimas 6 semanas no correspondía con la realidad, por decirlo finamente. Es decir, si ahora empiezan, quiere decir que las veces que estaban diciendo que las tropas ya estaban en acción, pues no es verdad. Con lo cual, si lo que han dicho antes no es verdad, pues posiblemente lo que ahora diga también es posible que no sea verdad. Lo sabremos con el tiempo. La presencia norcoreana en Rusia pues entra dentro de las relaciones que tiene, sobre todo ahora que han firmado un tratado de alianza. Pero claro, la situación nos lleva a la situación en la península. Como recordarás, hubo un intento de golpe de Estado por parte del presidente, lo que se llama un autogolpe, de acuerdo con las Fuerzas Armadas surcoreanas y con el ministro de Defensa, que fue el primero en ir a la cárcel. Lo sorprendente de esto, Eva, fue que desde el principio nos extrañó, esa misma tarde que me llamaste y yo intervine en este canal, nos extrañó que no hubiera condenas del intento de golpe de Estado, de la ruptura del Estado de Derecho por parte de los países occidentales, especialmente por parte de Estados Unidos y del Reino Unido, que siempre que hay una ruptura constitucional y un atentado a la democracia, pues los ponen el grito en el cielo. Y aquello fue bastante sorprendente. Claro, luego algunos analistas norteamericanos a los que yo sigo, como por ejemplo el coronel McGregor, dicen que la CIA, se preguntan, ¿la CIA lo conocía? ¿La CIA lo instigó? No, la CIA no instigó este intento de golpe de Estado, eso ya lo sabemos, pero era imposible que la CIA no supiera que el presidente surcoreano iba a dar un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Corea del Sur, y eso debemos recordárselo a la audiencia, es un país con soberanía limitada. Y mido bien mis palabras, la soberanía limitada no la inventó Brezhnev cuando invadió Checoslovaquia. La soberanía limitada es algo que existe en la Tierra pues desde hace miles de años. Ya Tucídides hablaba de ello en la guerra del Peloponeso. Soberanía limitada y para muestra más lo mejor es un botón. Las fuerzas militares surcoreanas están a las órdenes de un general norteamericano de 4 estrellas, que tiene el mando tanto de las tropas surcoreanas como de las tropas norteamericanas, que suelen rondar los 20.000 o los 30.000 efectivos. En el momento en el que el ministro de Defensa, siguiendo órdenes del presidente, ordenó invadir el Parlamento e intentar detener a los parlamentarios, esa orden al ministro de Defensa debía de conocerla, lógicamente, el jefe del Estado Mayor, que es un general norteamericano. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que quizás algunos hicieron el cálculo de que si ese golpe triunfaba, a lo mejor no era contrario a sus intereses, porque lo que parece que estamos en una deriva inevitable en Corea del Sur de que el poder va a ser alcanzado por lo que hay ahora la oposición, que ya tiene la mayoría en el Parlamento, una oposición, el Partido Liberal Nacionalista, que quiere recuperar íntegramente la soberanía
de Corea del Sur y que no quiere estar dependiendo más allá de lo estrictamente necesario de Estados Unidos. Entonces eso es muy importante porque además piensa que las relaciones con Corea del Norte deben de distensionarse, que deben de hacerse más fluidas, es decir, un cierto acercamiento a Corea del Norte. Si ese partido llegara al poder, tuviera la presidencia, además de tener la mayoría parlamentaria, pues lógicamente los intereses de Estados Unidos en la península de Corea quedarían afectados. Yo creo que esa es la manera de entender ese intento de golpe de Estado que tenía un poco de vodevil, pero que también tenía un poco de tragedia. Pues seguiremos viéndolo, Ignacio, y comentándolo. Mirando precisamente a otro de los grandes puntos de atención donde Estados Unidos tiene una gran atención puesta, está en Ucrania, sobre todo los cambios de punto de vista, si hablamos de la administración Biden a lo que va a ser Donald Trump. No sé, a la hora de entender lo que está pasando, ¿cuánto de cerca está una mesa de negociación, un final? Han dicho que no a ese alto el fuego en Navidad. Bueno, vosotros sois testigos de que yo desde hace ya más de un año vengo diciendo, porque lo digo en todos los foros en los que intervengo, y especialmente en Negocios Televisión, que el interés de Ucrania es ir cuanto antes a una mesa de negociación. Algunos analistas honestos, incluso generales norteamericanos jubilados, dijeron que el momento clave para ir a la mesa de negociación fue cuando se lanzó la primera ofensiva o contraofensiva ucraniana en el año 22. Ese era el momento cuando echaron hacia atrás a las fuerzas rusas. Se perdió ese momento y ya a partir del final, del fracaso de la ofensiva, la cuenta atrás va siempre en perjuicio de Ucrania. Eso en términos puramente militares. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Pues que Biden y la administración Biden están haciendo todo lo posible y lo humanamente imposible para que el frente ucraniano no colapse antes del 20 de enero. Quieren devolverle la pelota a Trump de lo que el Trump les hizo en Afganistán. Trump firmó la paz con los talibanes, se sentó a negociar los terroristas talibanes, allí no había ningún problema para negociar con terroristas, llegaron a un acuerdo, pero luego la situación colapsó cuando ya estaba Biden en el poder. Y eso es lo que se está jugando en Ucrania. Aparte de los aspectos económicos, que también lo habéis comentado en diversas ocasiones en el canal, de qué puede estar detrás de un acuerdo de paz, de la reconstrucción de Ucrania y de qué va a pasar con las riquezas de Ucrania. Aunque no conviene olvidar que la mayor parte de las riquezas de Ucrania están al este, al oriente, en la ribera izquierda del río Dnieper, es decir, en la zona rusófona, poblada por rusos étnicos y que una gran parte de la cual está hoy ocupada por Rusia. Entonces, que está habiendo distintos intentos de llegar a una mesa de negociación y generalmente es Ucrania la que de entrada dice que no, lo cual le permite a Rusia no levantar sus cartas y está callada a la espera de que finalmente, si Ucrania no acepta ir a la mesa de negociación, Rusia no tiene que pronunciarse. Lo que no podemos descartar es que el frente colapse. Y eso parece ser que el avance ruso, que es desesperadamente lento, pero es ineluctable. Y si el avance continúa durante las 6 semanas que quedan para el 20 de enero, es posible que caiga la ciudad de Prokórsk. Si cae la ciudad de Prokórsk, detrás ya solo hay una inmensa llanura hasta el río Dnieper. Ya no hay ninguna defensa ni ninguna posibilidad de detener al ejército ruso. Si se produjera la ocupación de Prokórsk y se rompiera el frente ucraniano, ocurriría algo parecido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando las Panzer Division rompieron la línea Maginot en Sedan. Al romper en Sedan y entrar en territorio francés, las tropas francesas y británicas tuvieron que replegarse desesperadamente para no ser atacadas por la espalda. Algunos analistas militares están señalando que eso es lo que puede ocurrir en Prokórsk. Si eso ocurre antes del 20 de enero, lógicamente Rusia llegará a la mesa de negociación en una posición todavía mucho más reforzada y Ucrania todavía en una posición más débil. Por eso los que venimos abogando como la voz que clama en el desierto desde el año 22, pues prácticamente desde el principio de la guerra, que la solución debía de encontrarse en una mesa de negociación y que incluso debería haberse encontrado antes del 1 de enero del año 22. Esa es la situación.
Antes de terminar, Ignacio decía hace un momento como en Estados Unidos la lectura, ¿no? Quieren devolver a Trump lo que pasó con Afganistán. A la hora de hacer la lectura ahora mismo en torno a Siria, ¿cuál es el escenario? ¿Un nuevo Afganistán? ¿Cuál sería el escenario ahora mismo a temer? Siria ha vuelto. Parece duro decirlo, pero Siria como Estado ha desaparecido y no parece probable que vaya a reconstituirse ni a corto ni a medio plazo. Tenemos Israel, que no solo mantiene la ocupación ilegal de los altos del Golán, sino que ha bajado de los altos, ha ocupado la zona desmilitarizada que estaba patrullada por Naciones Unidas, se ha dirigido al noreste y ha ocupado el lado sirio del Monte Hermón, desde el cual controla absolutamente la capital, Damasco. Aparte de eso, Israel ha destruido y está destruyendo todas las noches, incluido esta noche, toda posibilidad de reconstruir un ejército sirio. Ha destruido la marina, ha destruido la aviación, los aviones en tierra. Claro, los amigos de Israel, como nosotros, los países de la OTAN, decimos que Israel tiene derecho a defenderse. Israel se siente amenazado por un país como Siria, que tenía un pequeño ejército. Claro, a los amigos les damos un trato y les damos una consideración y consideramos que Israel tiene derecho a defenderse porque se siente amenazado por Siria, pero no le damos el mismo trato a los que no son tan amigos, como es el caso de Rusia, que ya también se sentía amenazada por la presencia de la OTAN en Ucrania. El caso es que por una parte va a quedar bajo control israelí. En el norte tenemos la parte poblada por turcomanos, que está ocupada por Turquía, que también quiere ocupar la parte que habitan los kurdos, para hacer todo lo imposible para que no resurja la idea de un Estado kurdo en alianza con los kurdos del norte de Irak y del este de Turquía. Una parte ocupada por los norteamericanos, por las tropas norteamericanas, que no se nos olvide, que llevan ahí más de 10 años, curiosamente, quizás por casualidad, los campos petrolíferos, que están sacando el petróleo y llevándoselo tranquilamente a su casa, o más bien exactamente pasándoselo, vendiéndoselo a un precio muy barato, a un módico precio, a Israel, desde el sureste de Siria. Y luego tenemos una parte ocupada por el Estado Islámico. En el este, en la costa, que es muy pequeña, la costa de Siria, está habitada fundamentalmente por los alauitas. Nada que ver con Marruecos. Los alauitas son una secta derivada, escindida del chiismo, que se acerca, en cierto modo, al cristianismo, que era de donde provenía la familia al-Assad y toda su cohorte que tomaron el control del Estado sirio con el partido Ba'ath en los años 50 y 60 del siglo pasado. Ahí es donde están las bases rusas. Una cuestión fundamental es qué va a ocurrir si las bases rusas se van a mantener, la base naval y la base aérea, o no se van a mantener. Rusia está retirando efectivos, pero no hay indicaciones de que vaya a cerrar las bases o de que los nuevos gobernantes en Damasco le hayan pedido formalmente que se retire, en todo caso no de manera urgente. Con ese panorama, pues será muy difícil reconstituir un Estado sirio. Yo en mis conferencias y en mis charlas digo, no sin ninguna alegría, que hay que tener mucho cuidado en las relaciones internacionales porque las noticias que se manejan, normalmente el 80%, pues no corresponden con la realidad. Es decir, son falsas, o son manipulaciones, o son tergiversaciones. Si la audiencia tiene interés, pues puede estudiar el caso sirio, que es un caso de libro, de ver cómo nos han estado engañando pues desde antes de que empezara la guerra civil siria en 2010, en el año 2010. Es un caso de libro de cómo ahora ya hemos descubierto muchas, o vamos descubriendo muchas de esas mentiras, como por ejemplo que la inteligencia iraní tenía razón cuando denunciaba que era hasta que los países occidentales estaban ayudando a las bandas terroristas yihadistas a través de Turquía, porque lo que ha ocurrido en Siria está claramente, ya se comprende que es una acción que han llevado a cabo en coordinación, de manera coordinada, Turquía y Israel, pero que eso no sería posible sin la bendición, sin el conocimiento y la bendición de los Estados Unidos. Es decir, el futuro de Siria, francamente, no es nada brillante. Ahí vamos a tener lo que posiblemente sea un nuevo Afganistán, pero quizás más fraccionado, porque en Afganistán hay 3 grupos étnicos
hay 3 grupos étnicos y al final consiguió imponerse los talibanes. Pero en Siria el fraccionamiento, la división es todavía mucho mayor y muy profunda. A Israel le viene bien, porque ya prácticamente de los 7 países que Netanyahu señaló en su libro, luchando contra el terrorismo, que había que cambiar el régimen, un eufemismo para decir que había que convertirlo en Estado fallido, pues ya prácticamente solo queda Irán. Primero fue Somalia, Yemen, Sudán, Libia, Irak, Siria, son 6, y ya solo queda el 7º, que es Irán. No incluía Netanyahu en esa lista a Jordania, al Líbano y a Egipto, primero porque Jordania y Líbano desde hace mucho tiempo sabemos que son estados fallidos, por razones diferentes y de manera diferente, pero lo son, no representan ninguna amenaza contra Israel. Y Egipto, aunque no sea un estado fallido, pues está perfectamente neutralizado por la tenaza y por la pinza que hacen Israel y Estados Unidos. Ahora ya solo le queda a Israel Irán como cortapisa y valladar para llevar a cabo lo que dice el Génesis, en el libro Génesis 15 y 18, que invito a la audiencia a que se lo lea, porque ese párrafo que habla de que la tierra prometida va desde el Éufrates al Nilo y desde los montes del norte de Siria hasta el desierto de Arabia, pues no es una figura literaria para el gobierno de Netanyahu, para los ultraortodoxos y para la derecha religiosa del señor Smotrich y del señor Ben Gvir. Eso es ley. La tierra prometida es lo que dice el Génesis en su párrafo 15-18, es decir, del Éufrates al Nilo y del norte de Siria hasta el desierto de Arabia. Y a lo mejor en nuestra propia vida pues vemos algo de eso, porque están ocurriendo cosas verdaderamente extraordinarias. Pero invito a la audiencia a que se interese en el caso de Siria para que vea cómo juega la mentira, la manipulación y la tergiversación en las relaciones internacionales. Pues Ignacio García Valdecasas, como siempre, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada y bueno, luego hablamos más tarde. Gracias. Muchas gracias a vosotros y un saludo a la audiencia. Buen día y buen negocio. Buen negocio.